Vale. Esta contradicción que se da entre el capital y el trabajo, ya desde sus inicios empieza a desarrollarse en forma de una serie de lucha obrera, política, económica, de los sindicatos, del movimiento obrero, ¿vale? En todos los niveles. Además de las luchas económicas cotidianas en la fábrica por el salario, por el horario, por las condiciones de trabajo, ¿vale? Que se daban de manera más o menos incipiente y en condiciones muy difíciles a veces, el proletariado empieza a participar en luchas políticas a gran escala, ¿vale? Aquí pone levantamientos armados. Bueno, hubo algunos levantamientos armados, pero estamos hablando, pues eso, de huelgas muy heavies o donde había represión directa, ¿sabes? Sobre los piquetes, bueno, huelgas bastante duras y tal, bueno. Ya en 1835, la clase obrera británica, en Inglaterra, ya empieza a organizar y a montar lo que se llamaba el movimiento cartista, ¿vale? El movimiento cartista es un movimiento político de la clase trabajadora británica que es muy importante porque empieza a exponer demandas que ya no son demandas directas de los trabajadores en la fábrica, sino que son demandas políticas de la clase trabajadora fuera de la fábrica, ¿vale? Dirigidas, digamos, al sistema, al régimen político, ¿vale? Entre otras cosas, se llamaba cartismo porque tenía una cosa que era como la carta, ¿vale? Que era como una lista de reivindicaciones. Entonces, una de ellas es el sufragio universal, ¿vale? Y en este caso todavía masculino. Pedían el voto universal solo para los hombres mayores de 21 años, ¿vale? Que estuviesen cuerdos, o sea, que no tuviesen una condición psiquiátrica y que no tuviesen antecedentes penales, ¿vale? Ya veis que bastante moderaditos en ese sentido. Que el voto fuese secreto. Esto es muy curioso, que los diputados cobrasen un sueldo anual. Los diputados del Parlamento británico, que cobrasen un sueldo anual, y esto tenía su lógica, y era para que los trabajadores pudiesen ejercer la política, pudiesen dedicarse a la política, ¿vale? Que tú pudieras elegir de diputado a un compañero de la empresa o del sindicato y que esa persona pudiese dedicarse a la política, cobrando un sueldo del Estado. Esto contrasta un poco con la cierta idea un poquitín cuñada que está ahora bastante difundida, ¿no? En España, que es como de que los políticos cobran mucho y tal, y son unos jetas y tal, y todas estas historias, ¿vale? Pues realmente lo de que los diputados y los políticos cobrasen es una reivindicación del movimiento obrero, ¿vale? Histórica. Pedían elecciones anuales, ¿vale? No cada 4 años o cada 3 o cada 10, sino anuales, ¿vale? Y eso era para evitar los sobornos y que se apalancasen los diputados en la dinámica parlamentaria. Querían eliminar también un requisito que había, que era el requisito de propiedad. O sea, para ser diputado, inicialmente se te exigía que tuvieses determinado capital o determinada riqueza, ¿vale? Como que solo los hombres que tuviesen una condición económica determinada podían ser diputados, ¿vale? Ellos quieren eliminar esa restricción. Y hacer que las circunscripciones electorales fuesen iguales y estuviesen equilibradas, ¿vale? No que hubiese una que tuviese muchos votos, muchos diputados, y otra que tuviese poco, ¿vale? Vale, pues el cartismo es importante precisamente porque empiezan a pedir este tipo de cosas, ¿vale? El movimiento obrero antes solo se dedicaba a cuestiones de problemas económicos en la empresa, ¿vale? En el sector, ¿vale? Es la primera vez que empiezan a pedir eso. Eso es un avance importantísimo. Por ejemplo, y esto empieza a ocurrir en toda Europa, ¿vale? Todos los sitios donde hay industrialización. De 1832 a 1834 hay 2 levantamientos de los trabajadores de Lyon, en Francia. En 1844, en Alemania, los tejedores de Silesia, ¿vale? La gente que trabajaba en el textil. Y en España, en concreto en Cataluña, ya empieza a haber primeros conflictos entre obreros y patronos, ¿vale? En 1840, y es la Asociación de Tejedores de Barcelona, ¿vale? Cataluña va a ser un epicentro del movimiento obrero durante el siglo XIX importantísimo porque, claro, ahí es donde más fábricas se estaban instalando, ¿vale? Vale.
Proseguimos. Vale, hay un acontecimiento importante que es lo que se llama la Primavera de los Pueblos, que es un conjunto de revoluciones y levantamientos que hay entre 1848 y 1849. Pensar un poco en el 15M, ¿vale? O las primaveras árabes estas que hubo en 2011 y 2012. Vale, pues pensar en un proceso así, claro, más radical y mucho más con más influencia, pero que se da en toda Europa, ¿vale? Y eso es importante porque en la Primavera de los Pueblos son revoluciones que se van dando en muchos países a la vez o más o menos próximas en el tiempo, que tienen unos contenidos políticos muy similares, donde son revoluciones que están dirigidas por la burguesía liberal, ¿vale? Por una parte de la burguesía que quería avanzar de alguna manera en la democratización y en el desarrollo, ¿vale? Económico liberal, en términos capitalistas, ¿vale? Como que querían profundizar, ¿vale? La revolución burguesa en términos liberales, ¿vale? En estas primaveras, en estas revoluciones empiezan a aparecer ya primeras muestras de nacionalismo organizado, ¿vale? Participando dentro de estas revoluciones. Hay un componente nacionalista también. Daros cuenta que en esta época todavía persistían imperios, antiguos imperios dentro de Europa, como el Imperio Austrohúngaro y todo eso, y empieza a haber como una serie de muestras de resistencia a esto. Y es muy interesante también porque empieza a participar el movimiento obrero, pero con reivindicaciones propias, ¿vale? No es la clase trabajadora sirviendo de ejército o de carne de cañón a la burguesía o la parte progresista de la burguesía, sino que la clase obrera empieza a participar con reivindicaciones propias y con agenda propia, ¿vale? Bien, este proceso de revoluciones generalmente fracasan y son reprimidas, ¿vale? Pero tiene un efecto importante que es que acaba con la ilusión de la burguesía más conservadora de ser capaces de mantener el antiguo régimen, el absolutismo, ¿vale? Eso incluso en España, ¿vale? Aunque en España hay un grado de compromiso entre las fuerzas más conservadoras y las más liberales importante, pero incluso en España, ¿vale? Vale, vamos a ver. Vale, hay una obra interesante de Marx que podéis leer que se llama La lucha de clases en Francia, donde hay una batalla importante en ese proceso entre 1848 y 1850, donde se da la primera gran batalla entre las dos clases que dividen a la sociedad moderna. Hay una gran batalla entre la burguesía y los obreros, ¿vale? Y la clase obrera es derrotada en esa gran lucha social. Eso tiene también una consecuencia importante, que es que a partir de ese momento, dentro del movimiento obrero aparece un ala revolucionaria, donde su objetivo no es cambiar el sistema actual, sino derrocar el sistema como un todo, ¿vale? Eliminar a la burguesía del poder. ¿Vale? Totalmente. Y eso también es otro salto cualitativo del movimiento obrero. No simplemente pedían cambios, reformitas, por así decirlo, ¿no? Cambios y ajustes en el statu quo, en la situación política, sino que ya pedían cambios cualitativos, ¿sabes? Como saltos de calidad, cambios importantes, revolucionarios, por así decirlo. Vale, en 1864 hay otro paso importante, que es la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. En Londres se funda el 28 de septiembre. Hay delegaciones de obreros de Inglaterra, franceses, alemanes, polacos, italianos, irlandeses. Y Marx forma parte del Consejo General, que era como la dirección de ese órgano, de la Asociación Internacional de Trabajadores. Engels dice, el alma de este Consejo General y de aquellos que siguieron hasta el Congreso de la Haya fue el propio Marx. ¿Vale? Engels lo que dice es que una de las personas más importantes de esa AIT es Marx. Y esta asociación tuvo mucha influencia en la coordinación internacional de los trabajadores
sobre todo en Europa, pero también hubo ramificaciones muy importantes en América y llegó a tener cierta organización, aunque mucho menos, en países asiáticos. Vale. En los estatutos de la AIT figuraba que el propósito y la tarea de la Internacional era unir a las masas populares de todos los países y luchar por la abolición de la opresión de clase y la emancipación de la clase trabajadora. La AIT va a durar hasta septiembre de 1872, donde se produce una escisión entre dos ramas ideológicamente diferenciadas dentro de la AIT, dos corrientes muy importantes, ¿vale? Una son los anarquistas y otros son los marxistas o socialistas. Entre medias hay un proceso muy importante que es la Comuna de París, en 1871. Todavía no sé si fue ayer el aniversario, ¿vale? De la Comuna de París. La Comuna de París es un levantamiento que hay de la clase trabajadora, del proletariado y de las masas populares de París que se rebelan heroicamente y lo hacen porque Francia había perdido la guerra había habido un derrumbamiento del ejército francés en la guerra que tuvieron con Prusia en ese caso, con Alemania, una guerra inmediatamente. Y es el proletariado y son las masas populares de París las que se levantan, ¿vale? Para defender un poco la república. Y lo hacen, obviamente, ya reivindicando su propio modelo de cómo querían organizar la nueva república, la nueva sociedad que estaban defendiendo, ¿vale? Vale, bueno, Marx habla en términos muy gloriosos de la cuestión de la comuna. Él es testigo, no testigo directo, pero él, bueno, sigue y vive en esa época y recibía las cartas y veía la preparación de todo y toda la información que iba llegando. Y lo que caracteriza a la Comuna de París como revolución es que no es simplemente una revuelta, no es simplemente exigir cambiar un gobierno y ese tipo de cosas, ¿no? Sino que ya es un primer gran intento de derrocar a la burguesía del poder político en las sociedades, ¿vale? Y acabar con la vieja máquina estatal, ¿vale? Con el sistema, digamos, de funcionarios militares y todo eso que mantenía de alguna manera el orden social burgués, ¿vale? Que es un derrocamiento de eso. Si queréis leer algo sobre esto, hay un libro también de Marx muy interesante que lo tenéis por internet, que se llama La Guerra Civil en Francia. Y bueno, explica con bastante profundidad todo el proceso, ¿vale? La Comuna de París es reprimida, ¿vale? Brutalmente, además. ¿Vale? Es una muestra de cómo la burguesía, cuando se alcanzan determinados límites de protesta social, cualquier careta democrática que pueda tener o liberal se cae y aparece su verdadero carácter, ¿no? De represión. ¿Vale? Hay 14.000 ejecutados o muertos en combate durante los días que dura la comuna. Se deporta a 5.000 personas. Muchas de esas personas las mandaban a las colonias. Esto es mandarte, por ejemplo, a Guayana francesa, en América, o ese tipo de penas, ¿no? Donde pues ibas a vivir en la colonia en condiciones inhumanas. Y hay 5.000 personas que se meten en la cárcel. Después, derivándose de la Comuna de París, se organiza la represión y la persecución contra la AIT entre todos los gobiernos europeos. Hay como una cierta persecución coordinada de todos los gobiernos europeos contra la Asociación Internacional de Trabajadores. Vale. Marx dice, bueno, incluso si la comuna es aplastada, la lucha solo se pospondrá. ¿Vale? Sea cual sea su destino en París, dará la vuelta al mundo. Vale, lo que dice Marx es como que ya es un punto de no retorno. ¿Vale? Ya es la primera intentona de la clase obrera de levantarse en términos revolucionarios y que ya, aunque la repriman, eso ya va a seguir en adelante. Bien, ya en 1872 se produce, como os dije antes, la escisión de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, entre dos alas, una ala marxista y una ala anarquista, que eran los dirigidos por Bakunin, ¿vale? Los bakuninistas.
se diferenciaban en dos... Tenían como varios ejes, ¿vale? De diferenciación. Los marxistas abogaban por una dirección centralizada de la IT, o sea, como que hubiese un centro de dirección a nivel internacional que mandase las directrices de actuación y toda la IT actuase de manera coordinada. Los vacunistas abogaban por la descentralización, ¿vale? Porque hubiese una coordinación, ¿vale? Pero autónoma y más o menos cada uno pudiese hacer la lucha por su cuenta, ¿vale? Los marxistas adoptan el materialismo histórico, las ideas un poco de Marx, como doctrina o teoría oficial de la IT, y los bakunistas, frente a eso, pues tienen un planteamiento libertario, ¿vale? Como donde la libertad del hombre es el centro de toda la cuestión. Los marxistas abogan por la dictadura del proletariado, o sea, ellos plantean que una vez que la clase obrera toma el poder, va a tener que ejercer un determinado periodo de dominación política para acabar con la vieja sociedad y construir la nueva. Y los bakunistas apuestan por la anarquía, ¿vale? La anarquía puede parecer una palabra que tiene connotaciones negativas, pero bueno, ellos como lo plantean es como una especie de gestión social muy autónoma, coordinada, de pequeñas comunas, ¿vale? Que se coordinan y tal, pero más o menos autónomas tal y sin una jerarquía clara de control de unas por otras, ¿vale? Los marxistas están a favor de la creación de un Estado obrero, o sea, de la creación de un nuevo Estado, no la abolición del Estado, sino la creación de un Estado bajo control de la clase trabajadora y que responda a sus intereses de clase. Y los bakunistas lo que están a favor es de una insurrección armada y la abolición inmediata del Estado, de la estructura estatal. Los marxistas también abogan por la intervención política en el contexto actual, o sea, decir, nosotros tenemos que tener partidos, tenemos que tener sindicatos, tenemos que tener movimientos políticos, incluso dentro del capitalismo y del sistema parlamentario, impulsarlos también, ¿vale? Porque es una forma de lucha. Los bakunistas apuestan por la abstención, ¿vale? Por no participar en el movimiento político y crear, digamos, de alguna manera, el movimiento obrero aparte totalmente de todo eso. Bien. Bien. Y en el quinto congreso de la AIT, que es en 1872, se produce toda la discusión, o sea, hay como un choque entre estas dos facciones y se separan claramente estas dos facciones, ¿vale? De manera que ya en 1876, unos cuantos años después, ya se certifica que la AIT quedaba disuelta, ¿vale? Totalmente. Vale. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Las zonas, digamos, más industrializadas, donde estaba el proletariado industrial más influyente, eso de alguna manera queda bajo la influencia de los marxistas. Y las partes del sur de Europa, por ejemplo, pues eso, España, el sur de España, Italia, también, por ejemplo, en partes de Latinoamérica, algunas partes de Estados Unidos donde había, por ejemplo, mucha inmigración italiana. Bueno, hay determinadas partes donde el anarquismo sigue teniendo una influencia importante, ¿vale? Y sobre todo entre el campesinado pobre, ¿vale? El anarquismo va a ser muy, muy influyente entre el campesinado pobre de toda Europa. Y también el anarquismo desarrolla bueno, hablamos bakuninismo, es los anarquistas, ¿vale? El anarquismo desarrolla también una parte de ellos, como la más radical, desarrolla un ala terrorista, ¿vale? Donde ellos abogan por, pues eso, matar ministros y poner una bomba tal, destruir el motor de una fábrica, sabotajes, o sea, cosas de estas como para hacer disrupción de la producción capitalista, ¿vale? Y eso lo llaman la propaganda por los hechos, ¿vale? Se llama así, es una táctica anarquista de lucha donde se supone que la acción radical y disruptiva, eso crea en sí mismo es un acto de propaganda que hace que el resto de los trabajadores abran los ojos, ¿vale? Vendría a ser un poco la idea, ¿de acuerdo? Vale, esta idea de la propaganda por los hechos
no está presente hoy en día tal y como lo formulaban en esta época, pero de alguna manera en la izquierda española hoy en día esta idea de que salgo aquí y hago un gesto simbólico que llama la atención de la gente y eso desarrolla la conciencia y hace que la gente espabile y tal. Bueno, pues cada vez que vemos, por ejemplo, un pequeño grupo salir con una pancarta y son los 4 de siempre, saliendo con una pancarta día tras día, ¿vale? Que eso es muy mítico de la izquierda en España, vendría a ser una versión light de esta historia de la propaganda por los hechos, ¿no?